En la Alemania nazi existía una revista publicada regularmente conocida como Informes del Reich, que con frecuencia destacaba al Japón imperial. Esta publicación elogiaba a Japón por su cultura tradicional, su rica historia, su mitología pura, su sociedad homogénea, el culto a su líder, Tenno, y sus exitosos logros militares en Asia. Los elogios a Japón eran tan abundantes que los superiores advirtieron que debían moderarse, temiendo que esto pudiera tener un impacto negativo en la autopercepción alemana. Hubo una nota que instruía a los escritores a evitar retratar a los japoneses como germánicos al cuadrado. Esta expresión sugiere que los japoneses no debían ser retratados como una versión idealizada o exageradamente superior de los germánicos, es decir, aún más germánicos que los propios germánicos. Gente, la percepción de los alemanes con respecto a Japón es bastante interesante, pues contradice mucho lo que la mayoría de las personas piensa. Prepárense, porque esta situación complicada tiene muchas más matices de lo que creen. Vamos a entender primero cómo era exactamente la relación compleja de Hitler con respecto a Japón. Esto es bastante interesante. Por un lado, él admiraba la cultura japonesa y veía a Japón como un aliado en su lucha contra las potencias occidentales. Creía que los japoneses y los alemanes eran pueblos hermanos que compartían un destino común y una superioridad racial. Estaba profundamente interesado en las culturas de Asia, y antes de su alianza con Japón, había enviado generales alemanes a China para mejorar su ejército. Sin embargo, esto se detuvo cuando los japoneses exigieron que esos generales abandonaran China. En ese momento, Japón estaba lanzando una invasión para conquistar Manchuria, en China. No obstante, Hitler también tenía reservas sobre las capacidades militares de Japón y su habilidad para librar una guerra prolongada. Veía a los japoneses como carentes de visión estratégica y flexibilidad táctica, y creía que dependían excesivamente de su marina y de su fuerza aérea para ganar batallas. También consideraba que sus tácticas suicidas de Banzai eran completamente estúpidas, especialmente en comparación con las técnicas de combate de la Wehrmacht y de las Waffen-SS. A pesar de estas preocupaciones, Hitler entró en una alianza con Japón en septiembre de 1940, conocida como el Pacto Tripartito, que también incluía a Italia. El pacto comprometía a los tres países a la defensa mutua y a la cooperación en su guerra común contra las potencias aliadas. Hitler nunca vio a sus aliados como iguales, sino como títeres útiles para ayudarlo en su objetivo de dominación global. En 1943 estaba cada vez más cansado de rescatar a los italianos inútiles, pero apreciaba a los japoneses por mantener ocupadas a millones de fuerzas aliadas en el Pacífico. En los diarios de Goebbels, después de que Hitler hubiera dado una larga caminata con el perro en el bosque junto a Martin Bormann, aparentemente dijo: «Una vez que derrotemos a los aliados, necesitaremos lidiar con esos macacos de ojos cerrados de la selva». Se produjeron largas discusiones sobre cómo los japoneses administrarían Asia bajo el mando de Hitler, ya que él veía a la raza japonesa, al igual que a muchos pueblos africanos y asiáticos, como inferior a la raza maestra aria europea. En última instancia, la admiración de Hitler por Japón no se tradujo en un apoyo militar concreto. Alemania proporcionó una asistencia limitada a Japón durante la guerra, y fue incapaz y no estuvo dispuesta a evitar la derrota japonesa en 1945, ya que Alemania ya había sido derrotada. Los últimos nazis no fueron exactamente discretos sobre el hecho de que no se preocupaban mucho por individuos de una raza diferente a la que idealizaban. Aparentemente, los japoneses no tenían problemas con personas como los judíos, llegando incluso a acoger a refugiados judíos provenientes de territorios ocupados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los aliados europeos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis intentaron presionar a Japón para que se uniera a sus actividades antisemitas, el gobierno japonés no solo no escuchó, sino que también tenía una política oficial que prohibía explícitamente la expulsión de cualquier judío de Japón o de los territorios que ocupaba. Esta política se mantuvo durante toda la guerra, incluso cuando judíos que huían de regiones ocupadas continuaban entrando en territorios japoneses. El diplomático japonés Yasuke Matsuoka lo resumió así: «Soy el hombre responsable de la alianza con Hitler, pero en ningún lugar prometí que implementaríamos sus políticas antisemitas en Japón. Esta no es solo mi opinión personal, es la opinión de Japón.
y no tengo ningún reparo en anunciarla al mundo. Dado todo esto, parecía bastante extraño que Japón y la Alemania nazi firmaran una serie de acuerdos entre sí, culminando en el famoso Pacto Tripartito de 1940, que unió de forma más conocida a la Alemania nazi, Italia y Japón, pero también eventualmente a países como Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia y durante apenas 2 días completos, Yugoslavia, todos dentro de la llamada coalición de las potencias del eje. Gente, es una gran exageración decir que Japón y Alemania eran realmente aliados en algo más que en el sentido más superficial. De hecho, aparte de la posterior declaración de guerra de Hitler contra Estados Unidos, poco después de que Japón atacara a EEUU, ambos bandos prácticamente no hicieron nada útil para apoyarse mutuamente. Japón incluso se negó a ofrecer concesiones económicas a Alemania hasta 1943, y el rechazo inicial se debió al hecho de que Japón sentía que eso perjudicaría sus negociaciones con Estados Unidos al inicio de la guerra, si apoyaban a Alemania de esa manera. Esto fue más o menos lo habitual en la llamada alianza entre ambas naciones, que en realidad no era tanto una alianza, o al menos no se acercaba en nada a la magnitud de los aliados, quienes, fieles a su nombre, coordinaban activamente sus esfuerzos de guerra contra sus enemigos comunes. En contraste, Alemania y Japón lucharon más o menos 2 guerras separadas, y, incluso en momentos en los que habrían salido muy beneficiados al intentar trabajar juntos, como verás pronto, acabaron no solo sin hacerlo, sino ni siquiera molestándose en informarse mutuamente sobre sus planes, lo que podría afectar drásticamente al otro. Para comenzar, las relaciones oficiales entre Alemania y Japón se establecieron en 1861, antes de que el Imperio Alemán existiera técnicamente, gracias a los prusianos que ayudaron a formar el Imperio Alemán alrededor de una década después. Los prusianos y el posterior Imperio Alemán, entre otras influencias occidentales, desempeñaron un papel crítico en la rápida modernización de Japón tras la restauración Meiji en 1868. De hecho, una de las mayores contribuciones de Alemania a Japón fue ayudar a modernizar su ejército, con uno de los representantes del Imperio Alemán, el general prusiano Jakob Meckel, cuyos esfuerzos entre 1885 y 1888 fueron tan apreciados en la Escuela de Guerra del Ejército en Japón que le erigieron una estatua de bronce. No solo eso, sino que sus doctrinas, adoptadas por el general Nogi Maresuke, fueron acreditadas como ayuda para que Japón ganara la Primera Guerra Sino-Japonesa. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, debido al hecho de que a Japón no le agradaba mucho cómo varios países occidentales, incluida Alemania, se estaban entrometiendo en los intereses asiáticos, los dos países se convirtieron en enemigos declarados, con Japón declarando la guerra a Alemania en 1914. Las cosas se volvieron aún más complicadas directamente después de la guerra, cuando muchas de las antiguas posesiones asiáticas de Alemania fueron concedidas a Japón. No obstante, a mediados de la década de 1920, la relación entre ambas naciones comenzó a mejorar, y quizá lo más crítico, por diversas razones, alrededor del 80% de los estudiantes japoneses que estudiaban en el extranjero, muchos de los cuales eran hijos de la élite japonesa, eligieron universidades alemanas para estudiar. También vale la pena señalar que muchos de los líderes clave del movimiento que intentó unificar Asia bajo el dominio japonés estudiaron en Alemania. Las relaciones mejoraron aún más con la firma del Pacto Anti-Comintern en 1936, que fue un acuerdo entre ambas naciones, y posteriormente Italia, España y Hungría, para al menos públicamente, aunque nada muy concreto surgiera de ello, combatir la amenaza de la Unión Soviética y del comunismo para las respectivas naciones. Fue en este punto cuando las cosas comenzaron a intensificarse, gracias a la combinación de la amenaza de la Unión Soviética y los objetivos comunes de expansión que poseían las respectivas naciones, lo que las alienó efectivamente de muchas otras naciones del mundo y ayudó a alinear sus intereses. Las naciones se dieron cuenta de que los planes de expansión agresiva de Italia también estaban alienando a muchas naciones del mundo en su contra, como ocurrió en 1936, después de que Italia invadiera Etiopía, lo que resultó en la imposición de sanciones por parte de la Liga de las Naciones. Todo esto ayudó a acercar a Alemania y Japón, a pesar de que no tenían exactamente objetivos comunes. Como afirmó el embajador estadounidense en Japón, Joseph C. Grew,
en 1937. Si se analiza la presente combinación triangular, se hace inmediatamente evidente que no es meramente anticomunista, sino que sus políticas y prácticas también van en contra de las llamadas potencias democráticas. Así puede verse que la cuestión se resuelve en el simple hecho de que es una combinación de estados que están decididos a alterar el statu quo, en oposición a los estados que desean preservarlo, o más simplemente de los que no tienen contra los que tienen, y que el anticomunismo es solo el estandarte bajo el cual los que no tienen se están reuniendo. En cuanto a este deseo de expansión, como se mencionó, en aquella época, muy parecido al relativamente joven imperio alemán, Japón estaba interesado en alejarse del estatus de nación Shin para el estatus de Kon. Durante la era de los descubrimientos, muchas naciones como Gran Bretaña y Francia aprovecharon y expandieron sus imperios alrededor del globo, algo que tanto Japón como Alemania se perdieron. Japón, debido a su aislacionismo, y el Imperio Alemán porque no existía hasta 1871, y su primer intento de expansión no solo terminó con la Primera Guerra Mundial, sino también con muchas de sus conquistas siendo arrebatadas tras el conflicto. Desde el lado japonés, dada la rápida industrialización del Japón en el siglo anterior, el país se encontró en la situación de ser una nación altamente industrializada, que al mismo tiempo tenía muy poco en términos de muchos de los recursos necesarios para alimentar el motor de la industrialización. Así tuvo que depender de otras naciones para obtenerlos. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente el 80% del suministro de petróleo de Japón provenía de los Estados Unidos y otro 14% de otras naciones, lo que permitía a los EUU ejercer una influencia significativa sobre Japón, si así lo deseaban, en cualquier momento. La situación no mejoraba mucho al observar cosas como el acceso al carbón, el caucho, el hierro y otros recursos esenciales. Así, los japoneses estaban interesados en copiar a los británicos, franceses, estadounidenses y otras naciones en la expansión de su influencia más allá de sus fronteras. También sentían que la expansión occidental en varias naciones asiáticas era algo ofensivo que no podían permitir que continuara. Sumando 2 más 2, los líderes japoneses sintieron que la expansión permitiría al imperio japonés volverse más autosuficiente y, en el proceso, eliminar la influencia occidental de las naciones asiáticas, instalando a su propia nación como la principal. Esto no era muy diferente de los objetivos declarados de Alemania, que buscaba expandir sus fronteras debido al supuesto problema del espacio vital, con Hitler afirmando: "Estamos superpoblados y no podemos alimentarnos con nuestros propios recursos". Los esfuerzos anteriores en el frente de la expansión alemana antes de la Primera Guerra Mundial vieron a Japón y Alemania en cierto conflicto, ambos deseando expandirse hacia las mismas áreas en Asia Oriental. Esta vez, sin embargo, Alemania quería Europa y estaba feliz de dejar Asia a los japoneses. Además de todo esto, como ya se mencionó, ambas naciones tenían interés en detener la propagación del comunismo, con la Unión Soviética relativamente cercana, y haciendo frontera con naciones que Alemania y Japón desearían añadir a sus futuros imperios. En este sentido, si no hubiera sido por la postura antisoviética tan firmemente mantenida por los alemanes y sus planes a largo plazo de atacar a los soviéticos, la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría podrían haber sido extremadamente diferentes. Poco antes de que el pacto tripartito fuera firmado por Japón, Alemania e Italia, una cuarta gran potencia expresó su deseo de unirse a la diversión, haciendo concesiones muy favorables a Alemania, así como ofertas económicas considerables. En quizá uno de los mayores errores de la guerra, Alemania ni siquiera se molestó en responder a la propuesta soviética de unirse, ya que ya planeaban invadirlos, a pesar de que alrededor de un año antes habían firmado el pacto Molotov-Ribbentrop con los soviéticos. Este pacto, en pocas palabras, era un acuerdo entre ambas naciones, para no atacarse mutuamente ni ayudar a un enemigo de la otra, así como de manera secreta definir varias fronteras para ambas naciones en regiones intermedias, en caso de que alguno de los bandos, quién sabe, por coincidencia, entrara en guerra en la zona en algún momento. Si los soviéticos hubieran sido aceptados en el pacto tripartito, esto habría permitido a Alemania concentrar toda su fuerza contra los británicos, con su retaguardia protegida, además de darle a Alemania un mejor acceso a los suministros soviéticos y conectarse con su aliado en Japón.
En ese punto, quizá habría permitido que las potencias del eje eventualmente trabajaran juntas, de la manera en que lo hicieron los aliados, en lugar de ser solo una alianza principalmente sobre el papel, cuando se trataba de japoneses y alemanes. En cualquier caso, incluso si muchos de los objetivos generales del Imperio alemán y de Japón para sus naciones estaban alineados y sus planes inmediatos no entraban en conflicto de ninguna manera, esto aún no explica por qué decidieron unir fuerzas públicamente, al menos sobre el papel. Después de todo, como ya se aludió, dada la enorme distancia que los separaba, había poca esperanza de que ambas partes se beneficiaran directamente al unir fuerzas o incluso recursos, y eso sin mencionar el hecho de que los nazis no eran nada tímidos al señalar a cualquier otra raza fuera de los arios como inferior en su visión. En cuanto a este último punto, a la verdadera usanza nazi, cuando la realidad entraba en conflicto con sus ideologías y creencias declaradas, simplemente inventaban su propia versión de la realidad para acomodarse. Heinrich Himmler, jefe de las SS, no cumplía con los propios requisitos raciales que se exigían a todos los miembros de las SS, excepto a él mismo. Además, aunque los japoneses no eran arios, Himmler los declaró arios honorarios, lo que significaba que aunque no fueran arios, serían considerados y tratados como si lo fueran. Hitler llegaría incluso a declarar públicamente su admiración por los chinos y los japoneses, observando: el orgullo por la propia raza, y esto no implica desprecio por otras razas, es también un sentimiento normal y saludable. Nunca he considerado a los chinos o a los japoneses como inferiores a nosotros. Pertenecen a civilizaciones antiguas y admito libremente que su historia pasada es superior a la nuestra. Tienen derecho a estar orgullosos de su pasado, así como nosotros tenemos derecho a estar orgullosos de la civilización a la que pertenecemos. De hecho, creo que cuanto más firmes permanezcan los chinos y los japoneses en su orgullo racial, más fácil será para mí relacionarme con ellos. Dicho esto, también afirmó: si dividiéramos a la humanidad en tres grupos, los fundadores de la cultura, los portadores de la cultura y los destructores de la cultura, solo el ario podría ser considerado el representante del primer grupo. De él se originan los cimientos y muros de toda creación humana, y solo la forma externa y el color están determinados por las características mutantes de carácter de los diversos pueblos. En algunas décadas, por ejemplo, todo el este de Asia poseerá una cultura cuyo cimiento final será el espíritu helénico y la tecnología germánica, así como en Europa, donde solo la forma externa y el arte, al menos, tendrán las características del carácter asiático. Si, a partir de hoy, toda influencia aria en Japón se detuviera, suponiendo que Europa y América perecieran, el ascenso actual de Japón en la ciencia y la tecnología podría continuar por un corto periodo, pero incluso en pocos años el pozo se secaría, el carácter especial japonés prevalecería, pero la cultura presente se congelaría y retrocedería al sueño del cual fue despertada hace 7 décadas por la ola de la cultura aria. Entonces, esta fue la gimnasia mental de Hitler para poder aliarse con los japoneses mientras supuestamente aún se mantenía fiel a la ideología nazi. ¿Y qué hay de la perspectiva japonesa? En el caso general, Ricky Lo describió de la siguiente manera, de la Carnegie Mellon, autor de Transnational Nazism, Ideology and Culture in German-Japanese Relations, 1919 a 1936. Descubrí que, incluso antes de que los gobiernos de Japón y Alemania fundaran una alianza en 1936, intelectuales y comentaristas estaban publicando material que colocaba al otro país bajo una luz positiva. Intelectuales japoneses remodelaron proactivamente los ideales alemanes para el consumo japonés de Hitler y del nazismo, manteniendo lo que les gustaba y eliminando lo que no les gustaba. En este punto, aunque el holocausto nazi era bien conocido y ampliamente reportado en la mayoría de las regiones del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, como abordamos anteriormente, Japón fue una excepción, suprimiendo específicamente cualquier conversación sobre las atrocidades alemanas en este sentido. Por su parte, Alemania hizo lo mismo con Japón, suprimiendo cualquier noticia sobre el llamado Holocausto asiático, que vio a Japón masacrar entre 3 y 13 millones de personas en el proceso de supuestamente liberar a las naciones asiáticas. Durante este tiempo también llevaron a cabo experimentos humanos verdaderamente horribles en las poblaciones que conquistaron y básicamente cometieron atrocidades muy similares. Al nazi Rabe se le atribuye haber salvado casi por sí solo la vida de decenas de miles de civiles chinos, gracias a sus incansables esfuerzos durante la masacre de Nankín, que vio a las fuerzas japonesas masacrar entre 50.000 y 300.000 civiles chinos, con alrededor de otros 250.000 siendo protegidos de todas las violaciones y asesinatos.
Volviendo a la historia en cuestión, sobre cómo ambas partes estaban felices de encubrir las atrocidades del otro ante el público, Rabe regresó a Alemania después de la masacre con documentación de los asesinatos en masa, violaciones, golpizas, etc., incluidas fotografías y grabaciones. Luego comenzó a dar conferencias sobre todo esto públicamente, además de intentar convencer a Hitler de que presionara a Japón para que detuviera tales actos horribles en China. Como era de esperar, todo esto no solo cayó en oídos sordos, sino que Rabe fue prontamente arrestado por la Gestapo. La empresa Siemens AG logró intervenir y garantizar su liberación, pero se le prohibió volver a hablar sobre el tema. Para resumir, en esencia, ambos lados simplemente remodelaron el discurso el uno sobre el otro para adaptarlo a sus necesidades y hacer que el otro lado pareciera aceptable. Y los líderes de ambos lados parecían poco inclinados a preocuparse por el hecho de que cada lado tenía visiones ideológicas fundamentalmente diferentes. Con todo este contexto fuera del camino, esto nos lleva de vuelta al porqué de que los imperios japonés y alemán quisieran firmar el Pacto Tripartito. Aunque nada es blanco o negro y hay innumerables factores que contribuyeron a ello, incluida la amenaza que los soviéticos aún representaban para los planes de ambos países, a pesar de otros pactos que precedieron al Pacto Tripartito y que buscaban neutralizar esa amenaza, en resumen, Estados Unidos se convirtió en un gran problema. Alemania y Japón estaban ambos buscando una manera de mantener a Estados Unidos fuera de sus respectivos conflictos tanto como fuera posible, y querían este pacto para intentar fomentar eso. Cabe señalar que el Pacto Tripartito fue redactado específicamente para decir que las naciones signatarias no estarían obligadas a ayudar a las otras, a menos que fueran atacadas por alguna nación con la cual las respectivas naciones no estuvieran actualmente en guerra. En otras palabras, aunque no se los nombrara explícitamente, es bastante claro que este pacto estaba dirigido directamente a Estados Unidos, en un intento velado de mantenerlos fuera de cualquier esfuerzo bélico del lado opuesto. En ese momento, Alemania estaba en un punto muerto con Gran Bretaña y planeando invadir a los soviéticos, a pesar de su pequeña tregua, y no quería que Estados Unidos entrara en la pelea del lado de Gran Bretaña para desequilibrar la balanza. Japón ya estaba lidiando con Estados Unidos, cuyo pueblo tal vez no tuviera interés en entrar en una guerra, pero cuyo presidente estaba muy decidido a ello, y no dudaba en condenar la brutal expansión japonesa en China y las atrocidades cometidas durante ese proceso. Además, para los alemanes, la expansión japonesa en ciertas regiones de Asia también ayudaría a inmovilizar fuerzas y recursos británicos allí. Más aún, una vez que Japón tuviera éxito, esto potencialmente abriría suministros de esas regiones para Alemania, a través de su aliado japonés. De manera similar, del lado japonés, con Alemania ocupada haciendo lo suyo en Europa, Gran Bretaña estaría demasiado ocupada para hacer mucho respecto a sus acciones contra los territorios británicos en la región. Así, en esencia, este pacto fue una advertencia a Estados Unidos para que se mantuviera fuera de sus respectivos conflictos, y por lo demás, una unión oportunista, en lugar de una en la que ambos lados pretendieran apoyarse mutuamente de forma más directa desde el punto de vista militar o de recursos. Dicho esto, Japón y Alemania realizaron algunos intercambios simbólicos y pequeños intentos de trabajar juntos, como que Alemania enviara a Japón uno de sus submarinos para que pudieran examinarlo e intentar beneficiarse de su diseño. Desafortunadamente para Japón, lo encontraron demasiado complicado de replicar en ese momento, por lo que poco beneficio surgió de ello. Muchas otras intercambios similares de tecnología y recursos limitados también ocurrieron, pero en todos estos casos el efecto fue casi completamente inútil para el otro lado. Además, ninguno de los lados realmente confiaba mucho en el otro, lo cual quizá no debería ser una sorpresa, dado el último pacto que firmaron contra el comunismo, en el que Alemania, sin molestarse en informar a su aliado japonés, firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. Al final, Japón tenía su propio truco para jugar contra los alemanes, negociando el pacto de neutralidad soviético-japonés en abril de 1941, acordando no atacar a los soviéticos, solo para que los japoneses, una vez más, fueran tomados por sorpresa por su aliado cuando Alemania fue en la dirección opuesta, y decidió atacar a los soviéticos 2 meses después, en junio de 1941. Mostrando cuán poco interés tenían ambas naciones en realmente trabajar juntas, después de que Alemania atacó a los soviéticos, comenzaron a sugerir continuamente que Alemania apreciaría mucho si Japón no tuviera inconveniente en ser un buen aliado y cambiar sus esfuerzos y atacar también a los soviéticos. Por ejemplo, Hitler afirmó al embajador japonés Hiroshi Oshima en 1941 que correspondería a Japón actuar como considerara mejor,
pero la cooperación de Japón en la lucha contra la Unión Soviética sería bienvenida si el avance japonés hacia el sur encontrara dificultades debido al abastecimiento y al equipamiento. Desafortunadamente para los alemanes, cuando Japón había intentado previamente expandirse hacia la Unión Soviética y los estados protegidos, fueron brutalmente repelidos en una serie de conflictos fronterizos, siendo el más devastador la batalla de Khalkhin Gol en 1939. Esto enfrió el interés de Japón en cualquier expansión adicional en esa región. Así, al final, Japón dejó muy claro que no entraría en guerra con la Unión Soviética a menos que Alemania hubiera, más o menos, ya ganado la guerra contra ellos. Sin embargo, Stalin no apostaba por eso, y por lo tanto tuvo que dividir sus fuerzas para protegerse contra Japón, solo para estar seguro. No obstante, las cosas cambiaron drásticamente en septiembre de 1941, cuando el espía soviético Richard Sorge, disfrazado de periodista alemán que trabajaba para el embajador alemán en Tokio, Eugen Ott, envió un mensaje de que Japón absolutamente no atacaría a la URSS a menos que fuera atacado primero, lo que permitió que varias divisiones soviéticas en Siberia fueran redistribuidas hacia el lado alemán del conflicto, cambiando el curso de esa guerra allí. Desafortunadamente para Sorge, sin embargo, dentro de un mes después de enviar este mensaje, fue desenmascarado y finalmente ejecutado. Esta fue la total falta de coordinación o incluso de comunicación de planes cuando se trataba de los soviéticos. En el otro extremo de las cosas, con Estados Unidos, Japón al menos informó a los alemanes de su plan de entrar en guerra con los Estados Unidos, aunque solo avisándoles unos pocos días antes de los ataques y sin dar ninguna especificidad sobre cómo o cuándo lo harían. En este punto, puede que te estés preguntando qué demonios estaban pensando los japoneses al intentar arrastrar a una nación a una guerra que el alto mando militar japonés sabía que tenía cero posibilidades de ganar en un conflicto prolongado, y que incluso podría cambiar completamente el equilibrio de la guerra a favor de sus aliados europeos. Y solo como referencia, valga lo que valga, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era un 17% mayor que el de todas las naciones del eje combinadas cuando Estados Unidos entró en la guerra. Además, ni Alemania ni Japón tenían ninguna esperanza de atacar realmente el territorio continental de Estados Unidos de manera significativa. Además, como se mencionó, en esa época existía un apoyo extremadamente fuerte en Estados Unidos al aislacionismo después de la Primera Guerra Mundial, lo que resultó en la aprobación de varias leyes de neutralidad en la década de 1930 para ayudar a mantener a los Estados Unidos fuera de cualquier conflicto extranjero. Estas leyes solo fueron ligeramente desmanteladas en 1939, con la aprobación de ciertos actos, como aquel que permitía a los Estados Unidos suministrar armas a Gran Bretaña y Francia, siempre que éstas las pagaran y además las recogieran en sus propios barcos. Después, continuaron con el intercambio de 50 destructores estadounidenses a los británicos a cambio de varios derechos territoriales en regiones controladas por los británicos, lo que técnicamente violaba la ley de neutralidad, pero Roosevelt logró evadirlo de todos modos. A continuación, siguieron con la ley de préstamo y arriendo de marzo de 1941, que permitió a los Estados Unidos suministrar provisiones y equipos a las naciones aliadas de forma gratuita, totalizando alrededor de 50,1 mil millones de dólares, aproximadamente 700 mil millones de dólares actuales. Sin embargo, a pesar de todo esto, los ciudadanos de los Estados Unidos en su conjunto, junto con muchos dentro del gobierno, todavía tenían poco interés en involucrarse en el conflicto con las naciones del eje, incluso de forma indirecta, y mucho menos directamente enviando a sus hijos a luchar. Así, la decisión tanto de Japón como de Alemania parecía extremadamente cuestionable aquí y, de hecho, sus elecciones fueron catastróficas para sus respectivas guerras al despertar deliberadamente al gigante dormido. Estamos a finales de 1938 y hasta ahora todavía no es posible emitir un juicio definitivo sobre el valor combativo del ejército japonés frente a un enemigo moderno, bien equipado y entrenado, basándose únicamente en la campaña sino-japonesa. Expertos militares tanto de Japón como de China creen que los éxitos del ejército japonés se deben principalmente a su abrumadora superioridad en términos de recursos materiales. Esto se sostiene en gran medida. Los chinos tenían una grave carencia de artillería y de una marina adecuada. En general, estaban mal equipados. Tenían algunas unidades de élite, que realmente fueron entrenadas por los alemanes, especialmente la 87 y la 88 División, pero estas combatieron en Shanghái, y por lo general tenían un problema de liderazgo, y en términos generales se consideraba que su trabajo de Estado Mayor era gravemente deficiente. Mientras tanto, los japoneses contaban con una marina y una fuerza aérea fuertes. Además, tenían dos fuerzas aéreas, una para el ejército y otra para la marina.
Con esto, en la batalla de Shanghái pudieron realizar contradesembarcos, desembarcaron las tropas y gracias a la superioridad naval y también aérea pudieron mantener esas posiciones. Y, en general, el servicio aéreo de la Marina Imperial japonesa era mejor que el servicio aéreo del ejército. Además, observadores experimentados y bien informados de la campaña, especialmente de las batallas de Shanghái y Nankín, mantuvieron la opinión de que el ejército japonés sería incapaz de enfrentarse a un enemigo europeo, para lo cual, en este contexto, también deben incluirse los rusos. A esto debe añadirse el hecho de que la industria japonesa, en su capacidad tecnológica, estaba lejos de haber alcanzado a los países industrializados modernos. En lo que respecta a las armas técnicas, especialmente la fuerza aérea, existía una fuerte insatisfacción con los materiales disponibles. Ahora bien, en lo relativo a la industria, esto es completamente correcto. La industria era bastante débil y además Japón dependía en gran medida de la importación de materias primas y también de tecnología. Y aquí vemos que la guerra de Japón en China y su urgente explosión de construcción naval después de 1937 lo hicieron dependiente de materiales importados. Paradójicamente, el giro hacia la industria pesada y el esfuerzo por construir capacidad de productos químicos sintéticos hicieron que Japón dependiera aún más de la importación de tecnologías occidentales para montar las nuevas fábricas. Una cosa es un poco incierta: la insatisfacción de la fuerza aérea con el equipamiento. Esto probablemente se deba al hecho de que el servicio aéreo del ejército imperial japonés quedó atrapado en medio de un proceso de modernización durante la guerra sino-japonesa. Probablemente sea por eso, porque además de esto no encontré ninguna información sobre por qué los japoneses tenían problemas con su equipamiento en términos de fuerzas aéreas. Y en general, aquí es muy importante señalar que los alemanes siempre tienen un fuerte enfoque en el ejército. Ellos miran primero al ejército y este informe está destinado al alto mando, o al OKH del ejército. Mientras que los alemanes generalmente se enfocan en el ejército, los japoneses tenían un fuerte enfoque en la marina, y en general la marina japonesa era tecnológicamente superior y se enfocaba mucho en materiales de alta calidad, mientras que el ejército por lo general era más frugal y de menor nivel tecnológico. En el armamento ligero esto no era un problema tan grande con los fusiles y las ametralladoras, pero cuando se trata de cañones antitanque y especialmente de artillería, todo lo que está por encima de los 75 milímetros resulta bastante problemático aquí. En armamento ligero eran básicamente iguales a Occidente, entre comillas, pero en artillería y cañones antitanque ya existía una carencia. Los primeros tanques japoneses eran bastante buenos, pero se quedaron atrás debido a las limitaciones industriales. Y también los japoneses, dado que transportaban casi todo, tenían requisitos de peso muy estrictos para los tanques. Básicamente, los primeros tanques ligeros eran muy buenos, pero después de eso se vuelve bastante problemático debido a los problemas de transporte. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Que Dios bendiga a todos y hasta pronto.